¿Vale? Entonces ya estamos en este caso iniciando la grabación en este momento. Y bueno, ustedes recordarán lo que vimos la semana pasada, que en este caso la insulina, ya habíamos comentado que es una hormona polipeptídica sintetizada en las células beta de los islotes pancreáticos. El gen, al ser una hormona polipeptídica, su cromosoma se codifica en el brazo corto del cromosoma 11. Entonces, comentamos que es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos formada por dos cadenas, una alfa y una beta. La cadena alfa es de 20, está compuesta por 21 aminoácidos y la cadena beta de 30 y contiene tres puentes disulfuro, así en forma muy rápida. Recuerden que los puentes disulfuro tenemos dos puentes intercatenarios y un puente intracatenario, y comentábamos la semana pasada que el puente intracatenario en particular es, es aquel puente que le brinda a la hormona como esa propiedad de ser insulina humana, ¿no? O sea, que la diferencia de otras especies animales. Eh, y bueno, habíamos comentado con respecto a su síntesis, todo el proceso de la síntesis. Aquí en este esquema muy general se resume prácticamente lo que vimos la semana pasada, el cual conlleva que ocurra una transcripción, o sea, a partir del cromosoma 11 ocurre una transcripción, formación de ARN mensajero, posteriormente el ARN mensajero a través de la unión con una ARN de transferencia en el ribosoma se traduce la información para ir de a poco sintetizando los aminoácidos que van a ir formando poco a poco la cadena polipeptídica de preproinsulina. Entonces, la preproinsulina es el primer precursor de la hormona, y recordemos que en el retículo rugoso la preproinsulina pierde su péptido señal, su secuencia líder, y solamente nos vamos a quedar con la parte pro, con la parte de la proinsulina, y en el aparato de Golgi esta proinsulina se va a doblar, esta cadena se va a doblar, y a través de unas enzimas de igual manera peptidasas, vamos a cortar la cadena de la insulina, vamos a separar la hormona ya activa y su péptido conector. Entonces, en esta imagen que estamos viendo aquí, vamos a ampliarla. En esta imagen nosotros podemos ver a la preproinsulina ya formada una vez que ocurre la traducción. En el retículo rugoso va a existir una primera proteólisis en el cual se va a perder la parte de la secuencia líder o el péptido señal de esta preproinsulina, ¿vale? El péptido señal no es más que la parte pre, y solamente nos quedaríamos con la proinsulina, y esta proinsulina, que si ustedes se dan cuenta es una cadena lineal, pues lo que ocurre en el aparato de Golgi es que esta se dobla, ¿no? Y aquí también hay que aprovechar, hay que comentar que también se forman los puentes disulfuro. Entonces, ya una vez que se forman los puentes disulfuro, ya una vez que se forman los puentes disulfuro y se dobla la cadena, por supuesto que esta cadena va a separarse, va a separar su péptido conector de la cadena de insulina, ¿no? De las dos cadenas alfa y beta respectivamente. Entonces, en gris vemos el péptido C, en verde vemos la cadena alfa y en naranja vemos la cadena beta, ¿no? De 30 aminoácidos. Bueno, ya una vez que se separan, pues tanto la insulina como el péptido C se almacenan en gránulos de secreción, y en el aparato de Golgi comentábamos que hay ocasiones en que la proinsulina queda intacta sin separarse, pero bueno, esto es algo, es en muy pequeñas cantidades, ¿no? Pero la gran mayoría de la hormona se separa de su péptido C, y así es como se almacena, y de esta manera tanto la insulina como el péptido C van a ser liberados más adelante por exocitosis o hemiocitosis. Y bueno, nada más así para recordar, ya una vez que se almacenan los gránulos de secreción, volvemos a este esquema. Recuerden que el principal estímulo para liberar insulina es la glucosa. No es el único, hay que ser enfáticos en ese sentido. Que no es el único, un momento, no es el único, dicen, ¿alguien más se le traba un poco? ¿Se está trabando el audio? No. Ah, ok, a lo mejor es más bien el sistema, ¿no? Sí, es que me comenta Axel que se está como que trabando, pero bueno, si se traba, me avisa, ¿no? Por favor, en el chat, o me comentan en el audio.
Bueno, regresando al asunto de la secreción, de la liberación, recuerden que el principal estímulo para liberar la insulina es la glucosa. Si bien es cierto que no es el único, es de los principales estímulos, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos, nosotros vamos a elevar las concentraciones plasmáticas de glucosa y toda esta glucosa va a ser asimilada por los tejidos y en el caso particular de la insulina, decíamos, a través de un transportador GLUT2, la glucosa va a ingresar a las células. Hay que aclarar algo muy importante y es que este GLUT2 no va a trabajar con presencia de insulina, es un transportador independiente de insulina y por lo tanto la célula beta se considera insulino independiente, ¿sale? Independiente. Entonces, cuando nosotros comemos y se elevan las concentraciones de glucosa por arriba de 90 miligramos de litro, doctores, este GLUT2 va a empezar a trabajar, va a empezar a moverse. Y entonces va a provocar que toda la glucosa se meta a las células y esta glucosa, por medio de una enzima glucosinasa, se fosforila glucosa 6-fosfato y toda esta glucosa 6-fosfato se mete a la vía de la glucólisis, ¿no? Ya lo que habíamos visto en bioquímica, en el cual involucra que se transforme glucosa en piruvato, luego se transforma en acetilcoenzima, se mete al Krebs y se forma energía. Y decíamos la clase anterior que gracias al ATP se logra despolarizar la célula beta, en el cual el ATP cierra los canales de potasio, abre los de calcio, ¿sale? A esto le conocemos como despolarización de la célula beta, y esto va a permitir que todos los iones calcio, todo el calcio que tenemos en el plasma, se meta a la célula, y esto va a permitir que el gránulo de secreción salga, se movilice, y los microtúbulos van a favorecer que la insulina y el péptido C salgan a la circulación por exocitosis o hemiocitosis, ¿sale? Ya una vez que tenemos la insulina y el péptido C fuera, nosotros vamos en este caso, recuerden muy bien que por cada insulina se libera un péptido C, y bueno, en el caso particular de la insulina, recuerden que se libera en forma de hexámeros con ayuda de zinc, con la ayuda del átomo zinc, ¿no? De dos átomos de zinc. Comentábamos la semana pasada que hablando un poquito de fases de secreción, comentábamos que hay dos fases, una fase temprana y una tardía, ¿no? La fase temprana involucra que se liberen todos los gránulos almacenados de secreción de insulina, y la fase tardía involucra que se forme, se sintetice insulina de novo, así se le conoce, en el cual desde el gen, desde el cromosoma 11 hasta todo lo que ya vimos en síntesis, se requiere para que se forme la insulina, ¿no? Una vez que se agotan los gránulos de secreción, se tiene que hacer síntesis de nuevo de insulina, y esto por supuesto que conlleva un tiempo mayor. Entonces, la primera fase de secreción, que se le llama también rápida o temprana, eh, provoca un pico de secreción de insulina muy rápido, brusco, ¿no? Que dura aproximadamente entre 10, máximo 15 minutos, baja este pico de secreción y posteriormente se va a seguir liberando insulina, pero de una forma más lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el proceso de síntesis conlleva tiempo. Y comentábamos que en el caso de los diabéticos, cuando tienen resistencia a insulina, al tener tanta resistencia, doctores, el páncreas no va a llevar a cabo una adecuada retroalimentación negativa, y esto va a provocar que el páncreas esté trabajando de más. Entonces, esto ya no va a permitir que se almacenen gránulos de secreción y que entonces el diabético o la persona con resistencia a insulina esté liberando mucha cantidad de insulina. De hecho, los pacientes con resistencia a insulina presentan hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque aunque están produciendo hormona, en este caso los diabéticos o las personas con resistencia a insulina, la insulina no está actuando en los órganos blancos, no está llevando a cabo su acción en este caso adecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya no se va a llevar a cabo una adecuada retroalimentación negativa por parte del órgano blanco, y la insulina, al no detectar esta retroalimentación, sigue produciendo insulina, pero ya no le va a dar tiempo de almacenar. Por lo tanto, al estar sobretrabajando esta célula, perdón, pues ya no va a tener el tiempo necesario para poder almacenar los gránulos de secreción. Esto va a conllevar a que poco a poco, paulatinamente, tanto la persona que padezca resistencia a insulina como el paciente ya con diabetes,
tipo 2 va a presentar una pérdida en la primera fase de secreción, ¿vale? Entonces, los diabéticos tipo 2 pierden esta fase, ¿vale? Pierden esta fase y por supuesto que si se llega a un diagnóstico temprano y se da un tratamiento precoz por medio de metformina, por ejemplo, que es un fármaco que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, se va a ir poco a poco recuperando esta primera fase de secreción. Sin embargo, ya en un diabético, ya en una persona con diabetes, y sobre todo si es de larga evolución, pues esto ya no va a ocurrir, ¿no? Esto ya definitivamente ya no ocurre y por el contrario, las células beta, conforme siguen trabajando, se van a empezar a agotar y van a empezar a caer en apoptosis, ¿sale? En muerte celular programada. Bueno, comentábamos al respecto de factores que liberan y que inhiben la secreción de insulina. Ya comentábamos que el primero de ellos es la glucosa, pero hay otros nutrientes que logran favorecer la liberación de insulina, como los ácidos grasos y los aminoácidos, y esto lo hacen, en el caso de los ácidos grasos, lo hacen a través de la beta oxidación y los aminoácidos lo hacen a través de convertirse en compuestos intermedios del ciclo de Krebs. Entonces, de alguna forma, tanto glucosa, aminoácidos y ácidos grasos logran transformarse en energía. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo de igual forma la liberación. Por supuesto que los ácidos grasos y los aminoácidos lo hacen de una forma mucho menos intensa que como lo hacen la glucosa. Algunos aminoácidos como la arginina y la leucina sí lo llegan a hacer de manera importante, muy parecido a la glucosa, pero en el caso particular de los ácidos grasos, pues no llevan a cabo una liberación tan intensa de insulina como sí lo hace, por ejemplo, la glucosa. Otro factor que favorece la liberación importante de insulina es la estimulación parasimpática, ¿sale? La estimulación vagal por medio de la acetilcolina. También comentábamos que algunos fármacos actúan directamente sobre la célula beta. Vemos esta imagen en este caso nuevamente. Por ejemplo, en el caso de las sulfonilureas y las meglitinidas, que son consideradas como secretagogos de insulina, doctores, estos los vamos a ver ya en el tratamiento del diabético. Y lo que van a hacer las sulfonilureas y las meglitinidas es provocar despolarización directa de la célula beta al cerrar directamente el canal de potasio y al abrir automáticamente el canal de calcio. Fíjense qué curioso ocurre en este sentido, porque tanto sulfonilureas como meglitinidas cierran el canal de potasio directamente sin necesidad de ATP. Entonces van a ser secretagogos de insulina directos y por supuesto ustedes ya saben que al liberar, al abrir los canales de calcio, el calcio ingresa a la célula y esto provoca que se movilicen los microtúbulos y que los gránulos de secreción se puedan movilizar para liberar tanto insulina como péptido C. Esto es muy interesante, doctores, porque esto es parte de la farmacología de la diabetes tipo, bueno, de la diabetes mellitus en general. Y algo muy importante que aclarar, y aprovechando esta imagen, perdón, este, me gustaría aprovechar este momento para comentarles que los fármacos, al ser liberadores directos de insulina sin la presencia de ATP y por supuesto sin la presencia de glucosa, quiere decir que independientemente que exista glucosa alta, nosotros comentábamos que la glucosa cuando se eleva por encima de 90 miligramos de decilitro es un estímulo suficiente para liberar insulina. Pero estos fármacos lo van a hacer sin necesidad de que se eleven las concentraciones de glucosa. ¿Esto a qué conlleva, doctores? A que estos fármacos, al ser fármacos liberadores de insulina y al recordar que la insulina es una hormona hipoglucemiante, es decir, que en los órganos blancos va a promover la entrada de glucosa para disminuir sus concentraciones, quiere decir que estos fármacos, al ser secretagogos directos, un efecto adverso que podemos ver, sobre todo en diabéticos, es que estos pueden provocar hipoglucemia. Mucho cuidado, doctores, mucho cuidado con el uso de estos medicamentos, ¿sale? ¿Por qué provocan hipoglucemia? Pues porque están favoreciendo la liberación de insulina sin que la glucosa se eleve. Entonces, imagínense, doctores, a un diabético que se toma estos medicamentos, generalmente estos fármacos se toman 15 a 20 minutos antes de los alimentos. Supongamos, es un paciente con diabetes tipo 2, ¿vale? A lo mejor se me ocurren unos 7 años de evolución.
el cual el médico le indicó glibenclamida. La glibenclamida es una sulfonilurea de segunda generación, muy usada, muy frecuentemente usada en los diabéticos, pero resulta que el paciente no almuerza. Supongamos que se va a tomar la pastilla antes del almuerzo, pero el paciente se le olvida almorzar, o sea, suena el teléfono, contesta, se acuerda que tuvo algún otro pendiente y ahí deja la comida. ¿Qué va a pasar? El paciente va a caer en hipoglucemia, definitivamente, y es algo muy frecuente que ocurre con los diabéticos, ¿vale? Es algo muy, muy frecuente que ocurre que el paciente se toma su medicamento, su glibenclamida en este caso, ¿vale? Y se le olvida almorzar y el paciente lamentablemente al no tener nutrientes, al no tener glucosa disponible en la sangre, por supuesto va a caer en hipoglucemia, ¿no? En el caso de las meglitinidas, doctores, actúan de la misma forma, pero las meglitinidas tienen la ventaja de que actúan en un receptor. Todos esos fármacos van a actuar en un receptor muy cercano al canal de potasio. De esa forma van a cerrarlo de manera directa. Sin embargo, las meglitinidas, si bien las sulfonilureas actúan sobre este receptor y actúan de forma prolongada, las meglitinidas lo hacen de manera intermitente, es decir, llegan al receptor, actúan despolarizando la célula beta, pero una vez que actúan, dejan de tener acción en este caso. Entonces lo hacen de una forma intermitente y esto provoca que estos medicamentos generen un menor grado o una menor intensidad, una menor severidad, vamos a llamarlo de alguna forma, de hipoglucemia. Pues bueno, quise aprovechar esta imagen pues, sobre todo para ya empezar a adelantar un poquito de aspectos farmacológicos, para que ustedes ya vayan en este caso repasando o revisando, mejor dicho, cómo vamos a ver la farmacología en los diabéticos, ¿no? Bueno, otros fármacos, o mejor dicho, otros factores que estimulan la liberación de insulina son las hormonas gastrointestinales, ¿no? Las hormonas del tubo digestivo, entre ellas una muy importante, el GLP-1, que es un péptido similar al glucagón tipo 1. Ahorita que veamos la carátula de glucagón, vamos a ver al respecto sobre esta hormona. Y bueno, no son las únicas, ¿no? Hay un polipéptido inhibidor gástrico, o también llamado polipéptido insulinotropo glucosa dependiente. Hay otras hormonas gastrointestinales que seguramente en digestivo ya las han visto, como la gastrina, la colecistocinina, la secretina. Bueno, toda esta batería de hormonas que se producen en el tubo digestivo van a favorecer la liberación de insulina, pero con la presencia de concentraciones altas de glucosa. Y más que ser liberadores directos, son amplificadores de la liberación. Cuando hablamos de un amplificador de liberación, hablamos hablamos de que una hormona favorece la liberación de insulina, pero más que liberarla directa, la va a amplificar con presencia de glucosa. Entonces comentábamos la semana anterior, doctores, que si nosotros hacemos un experimento en dos sujetos, uno A y uno B, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, y al sujeto A le damos de comer una torta de milanesa, ¿no? Y al sujeto B le damos le colocamos una venoclisis con glucosa al 50, nosotros podríamos ver quién libera más insulina, y la realidad es que el sujeto A, el que se está comiendo la torta, libera más insulina. Sí, obviamente lo tendríamos que ir monitoreando a través de un aparato especial. Por supuesto que quien libera más insulina es la persona que está comiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que come, a través del proceso digestivo, libera hormonas gastrointestinales. Las más importantes, pues sí, la gastrina, la secretina, la colecistocinina, pero a mí me interesa sobre todo que recuerden al GLP-1. El GLP-1, decíamos, es un péptido similar al glucagón tipo 1, el cual es considerado nuestra incretina por excelencia. ¿Sale? El término incretina precisamente se refiere a esto, al ser un amplificador importante de la liberación de insulina. Entonces, el GLP-1 como incretina, acuérdense ya o vayan familiarizándose con esta palabra, con la palabra incretina. Entonces, las incretinas, principalmente el GLP-1 y el polipéptido insulinotropo glucosa dependiente, o PIG, ¿sale? PIG, son hormonas que se liberan en el tubo digestivo y que tienen la función
de amplificar la liberación de insulina ante la presencia de glucosa. Como liberadores directos, no, como hormonas no liberan directamente insulina, por lo tanto no tienen esa capacidad de provocar hipoglucemia. Esa es una gran ventaja de estas hormonas. ¿Sale? Entonces, solamente cuando nosotros comemos y solamente cuando hay elevación de glucosa, estas incretinas se van a liberar en el tubo digestivo. ¿Sale? Van a formar, así como vimos un eje hipotálamo-hipófisis, van a formar un eje enteropancreático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, un eje entre el intestino delgado y el páncreas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se pueda amplificar la liberación de insulina. Pero así como hay hormonas gastrointestinales, pues también actualmente también parte del tratamiento del diabético, pues el GLP-1 ya se ha logrado aislar y ya se ha logrado sintetizar de manera exógena. Entonces ya existen análogos y agonistas GLP-1 y ya forman parte de los fármacos que nosotros vamos a poderle ofrecer al diabético. Por eso también en este cuadrito agrego agonistas GLP-1. ¿Sale? Entonces los agonistas GLP-1 pues no son más que fármacos que van a tener una estructura química parecida a la hormona incretina, el GLP-1, ¿sale? Otra forma también de estimular la liberación de insulina es a través de la adrenalina, pero básicamente cuando actúa la adrenalina sobre receptores beta adrenérgicos, ¿no? Bueno, factores que inhiben la secreción, la hipoglucemia, la estimulación adrenérgica a través de receptores alfa, la somatostatina, algunos fármacos, por ejemplo, los beta bloqueadores, si la estimulación beta adrenérgica estimula, pues los beta bloqueadores van a inhibir, ¿no? El calcio antagonistas, ¿por qué? Pues porque tienen que ver con el bloquear canal de calcio. Una hormona como la leptina, que la vamos a ver en obesidad, también va a poder en un momento dado ser un factor que inhiba, ¿no? Ok, permítame tantito. Bueno, la vida media de la insulina decíamos que es de 3 a 5 minutos. La concentración en plasma promedio es de 10 microunidades por mililitro, ¿sale? Oscila entre 5 a 20 aproximadamente, ¿sale? Entonces, bueno, es aproximadamente la concentración en plasma. El mecanismo de acción al ser una hormona polipeptídica, su receptor está ubicado en la membrana y cuenta con segundo mensajero en este caso. La cascada de tirosinas intrínseca es por llamarlo de alguna forma, el segundo mensajero de la hormona, ¿no? Hablábamos del receptor de insulina, que es una glucoproteína tetramérica, el cual cuenta con dos subunidades, 2 alfa, 2 beta, se codifica en el cromosoma 19 y su vida media es de 7 a 12 horas. Hay que señalar que la subunidades alfa es la subunidad que se le considera como el dominio de reconocimiento hormonal, es decir, aquí en las subunidades alfa va a llegar la hormona y aquí va a actuar, y las subunidades beta es la parte del receptor que cuenta con estos residuos de tirosina, y es a través de estos residuos donde se va a llevar a cabo la cascada de señalización que ya habíamos visto en anteriores clases. Entonces, bueno, este esquema, ya en forma resumida, ustedes lo ven muy encimado, pero bueno, esto es porque en realidad este esquema tiene movimiento. Bueno, esto ya lo habían visto en sesiones previas, comentando que, bueno, también ahora hablando de mecanismo de acción, hay que hablar de órganos blancos. La insulina actúa en todo el cuerpo, doctores, en todo el cuerpo. Aunque si bien la literatura marca que los principales órganos blancos es el hígado, el músculo y el tejido adiposo, en realidad la insulina actúa en todo el organismo. Solamente que estos tres órganos blancos se destacan del resto del cuerpo porque son los principales órganos donde actúa la insulina, sobre todo para incorporar glucosa, que es uno de sus efectos principales, no es el único, ¿sale? Entonces, resulta ser que existen órganos que no dependen de la insulina para incorporar glucosa. ¿Esto qué lo determina? Lo determina el hecho de que no dependan del GLUT4, o sea, parte de los efectos de la insulina es activar al GLUT4 para incorporar glucosa. Sin embargo, existen otro tipo de transportadores que no dependen de glucosa. Ayer que me metí a Google Classroom, estaba viendo que uno de ustedes comentó al respecto sobre esto, y yo, bueno, tanto la doctora Graciela como un servidor les respondimos en el chat
en los mensajes directos. Y algo que les comentábamos, nos comentaban al respecto en particular del cerebro, de las neuronas. Y bueno, aprovechando esta duda que surgió, pues le aclaramos al resto de los alumnos, ¿verdad? Al resto del grupo, que en este caso, a ver, permítame, aclaramos en este caso que las neuronas no son insulino dependientes porque no utilizan GLUT4 para incorporar glucosa. Entonces, todos estos órganos que están viendo en la pantalla, llamados no insulino dependientes, son todos los órganos, es una lista de órganos los cuales no dependen de la insulina para incorporar glucosa. Esto se debe a que no utilizan GLUT4 para poder incorporar su glucosa. Pueden utilizar GLUT1, pueden utilizar GLUT3, pueden utilizar GLUT2 como en el caso de las células beta, ¿vale? Pueden utilizar transportadores sodio-glucosa dependientes o SGLT como en el caso del riñón, ¿vale? Pueden utilizar GLUT5, por ejemplo, el espermatozoide que lo estamos poniendo aquí en la esquina superior derecha, este depende de fructosa. Entonces, para incorporar a la fructosa como su principal fuente de energía, requiere de GLUT5. Entonces, el GLUT5 es un transportador específico de fructosa y, claro, no depende de insulina. Entonces, todos los órganos que están viendo en la pantalla, como las neuronas, los eritrocitos, el riñón, el tubo digestivo, las células beta, que ya habíamos hablado al respecto en la secreción de insulina, la placenta, la glándula mamaria lactante, las gónadas, el espermatozoide que depende de GLUT5 y de fructosa, el cristalino y la hipófisis, son órganos, doctores, que no dependen de GLUT4 para incorporar glucosa. Entonces, ¿cuáles son los órganos que se consideran insulino dependientes? Pues todos los, podríamos decirlo de alguna forma como lo mencionábamos en la unidad 1, ¿no? Todos los demás o el resto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, todos aquellos órganos que sí dependan del GLUT4 y que requieran de la insulina para hacer una llave de entrada para meter glucosa, esos órganos sí se les van a considerar como insulino dependientes. Entonces, por esta razón, se menciona al músculo en sus tres formas histológicas, es decir, estriado, liso, cardíaco, el tejido adiposo, los leucocitos, la glándula mamaria no lactante, en estado de lactancia es no insulino dependiente, pero cuando no está en periodo lactante, sí se considera insulino dependiente. Y bueno, hablábamos que el hígado también es un órgano insulino dependiente, pero con todo y que no, bueno, el hígado hay que hacer la aclaración que no utiliza GLUT2, GLUT4, perdón, utiliza GLUT2, pero la forma en cómo se le considera no, insulino dependiente no es tanto porque exprese GLUT4, sino más bien es porque al ingresar la insulina en el órgano blanco, en el hepatocito en este caso, y al activar la cascada de tirosina sinasa, activa una enzima glucosinasa. ¿Para qué? Para fosforilar las primeras moléculas de glucosa, transformarlas en glucosa 6-fosfato, y esto va a generar un gradiente de concentración a favor de glucosa dentro de la célula. Entonces, esto va a provocar, doctores, que la glucosa, una vez que se transforma en glucosa 6-fosfato, se generen concentraciones bajas de glucosa intracelular, y esto va a permitir que toda la glucosa que esté en el plasma se meta a favor de gradientes de concentración. Por supuesto que el GLUT2 también va a ayudar mucho en esto. Entonces, esto lo realiza la insulina a nivel del hepatocito, y por esa razón al hígado se le considera un órgano insulino dependiente. Bueno, ya hablábamos un poquito la semana pasada con respecto a los transportadores de glucosa, ¿vale? Hay transportadores SGLT2, SGLT, perdón, el cual los podemos dividir en 1, 2 y 3, y hay que destacar el SGLT2, ¿por qué? Porque lo vamos a ver como un transportador importante para reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, ¿vale? Entonces, en las nefronas se va a encontrar este transportador. ¿Por qué es importante? Pues porque ayuda a reabsorber glucosa a nivel de la nefrona para evitar que esta glucosa se vaya a perder, se vaya a tirar por la orina. En el caso de los diabéticos, como tienen tanta glucosa, tantas concentraciones de glucosa, ese transportador de glucosa ya no logra actuar de manera eficiente, y parte de la glucosa se va a eliminar por la orina. Entonces, en el diabético nosotros vamos a encontrar glucosuria,
Y aparte de que se tira glucosa, pues la glucosa genera un ambiente osmóticamente activo, el cual provoca que se retenga agua en el túbulo contorneado y esto va a aumentar el volumen urinario. Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener también al momento de presentar glucosuria? Pues que el diabético generalmente, además de glucosa, pues va a eliminar agua, va a aumentar su volumen urinario y esto lo va a llevar a presentar poliuria en el diabético. Entonces ya estamos como que también integrando un poquito algunos aspectos clínicos que vamos a ver más adelante. Y bueno, también este transportador SGLT2 va a ser importante porque existen fármacos inhibidores de SGLT2, los cuales vamos a conocer como gliflosinas, como la dapagliflosina, los cuales tienen el objetivo de inhibir la reabsorción de glucosa renal y esto va a favorecer que las concentraciones plasmáticas de glucosa ya no se eleven, ¿vale? Entonces son fármacos que se les pueden dar a los diabéticos como una opción terapéutica. No son los mejores, claro está, pero hay mejores opciones terapéuticas, pero bueno, son fármacos relativamente nuevos que se pueden tener en cuenta para el tratamiento de la diabetes mellitus. Y bueno, en el caso de los transportadores de glucosa que no son sodio-glucosa dependientes, sino que son glucosa, transportadores estrictamente de glucosa, pues los que destacábamos entre ellos es el GLUT2 y el GLUT4, ¿no? El GLUT2, que es el sensor de glucosa, es el que actúa cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa se incrementan, ¿sale? Es el transportador que se encuentra en hígado, en células beta, ¿sale? Y el GLUT4, que decíamos que es un transportador que actúa a través de la acción de la insulina, ¿sale? A través de la acción, a través de la cascada de tirosina sinasa, este transportador de glucosa se va a expresar a la membrana. ¿Para qué? Para hacer la llave de entrada de las células para poder ingresar la glucosa, ¿no? Si bien es cierto que estos son los más importantes, no son los únicos. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos a un GLUT1, a un GLUT3, que son transportadores que se localizan en sistema nervioso central, en los eritrocitos, y que tienen la característica de que no requieren de insulina para poder trabajar. Lo mismo el GLUT5, que decíamos que es un transportador específico de fructosa, el cual, por ejemplo, los espermatozoides, el tubo digestivo para absorber fructosa, utiliza este transportador para llevar a cabo la absorción intracelular de este monosacárido. Y bueno, hay otros transportadores que si bien ya se han descubierto alrededor de unos 14, 15 GLUTs o transportadores de glucosa, no están todavía tan bien estudiados, por lo tanto, pues no les damos esa importancia, ¿no? Más adelante probablemente sí se tengan que destacar, pero bueno, por el momento los dejamos así, ¿no? Entonces, ya hablando de efectos de insulina, que era la parte que nos habíamos quedado, pues la insulina favorece la síntesis de GLUT4 y la actividad, el movimiento de este transportador, ¿no? Pues a través de la cascada de tirosina sinasa, el transportador GLUT4 que ya estaba formado, lo que hace la insulina es movilizarlo para expresarlo a la membrana y para poder ser la llave de entrada de toda la glucosa que está en el plasma, ¿no? Para que pueda ingresar y para que la podamos utilizar como fuente energética. También es importante comentar que también a través de la cascada de tirosina sinasa se van a estimular factores de transcripción para sintetizar nuevos transportadores. Es decir, la insulina dentro de sus acciones favorece tanto la actividad del GLUT4 ya previamente formado como la síntesis de nuevos transportadores, ¿no? Y esto pues va a favorecer la captación de glucosa al interior de las células. También la insulina fosforila o desfosforila enzimas para activar o inactivar las vías metabólicas y las enzimas clave, ¿no? Ya hablábamos al respecto de ejemplos como la glucogenogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Por lo general, la insulina desfosforila enzimas para activar las vías metabólicas. Bueno, nuevamente en esta tabla vemos las vías, esto ya lo habíamos visto en bioquímica, pues nada más es un repaso general. Entonces, aquí en este cuadro vemos todas las vías metabólicas estimuladas por la insulina con sus enzimas clave, por supuesto, ¿verdad? Entonces, activa la glucólisis y activa el resto de las génesis, ¿no? Excepto la cetogénesis, claro está. Entonces, activa la glucólisis, la glucogenogénesis, la lipogénesis, la esterificación de los ácidos grasos y también favorece la síntesis proteica, la síntesis de proteínas, porque es un factor de crecimiento, es una hormona promotora del crecimiento, ¿sale? Y vías metabólicas que inhibe, pues las contrarias. En este caso, inhibe la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis, la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogenesis.
cetogénesis, ¿sale? Hablando de la cetogénesis, es muy importante esto porque para el tratamiento de la cetoacidosis diabética, lo que utilizamos es precisamente eso, insulina, ¿sale? Insulina por lo general rápida porque es una situación de urgencia, ¿no? Entonces, lo ideal es utilizar insulinas rápidas para el tratamiento de la cetoacidosis. ¿Por qué? Pues porque la insulina va a inhibir la vía de la cetogénesis a través de a través del bloqueo de las enzimas acilcarnitintransferasa 1 y 2, ¿sale? Si se inhibe si se inhiben estas enzimas, se bloquea el proceso de beta oxidación y por supuesto también se bloquea el proceso de cetogénesis en automático y esto va a conllevar a que ya no se produzcan cuerpos cetónicos en las personas, ¿no? En los pacientes. En situaciones fisiológicas, si ustedes están en ayuno prolongado, ¿sale? Hablamos de ayunos de más de 12 horas, ustedes van a ir poco a poco produciendo cuerpos cetónicos, los cuales no les van a provocar ningún daño porque no hay daño metabólico, pero estos cuerpos cetónicos les van a ayudar a hacer gasolina, a ser fuentes de energía adicional a la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando ustedes rompen el ayuno? Cuando se rompe el ayuno, nosotros liberamos insulina y al liberar insulina se inhibe completamente la cetogénesis y no solamente la cetogénesis, sino también se inhibe la gluconeogénesis, que es lo que nos mantiene, ¿no? Nos mantiene nuestras concentraciones de glucosa en estado normal porque no estamos incorporando nada, no estamos comiendo absolutamente nada, ¿sale? Bueno, este cuadrito ya lo habíamos visto en la unidad número 2, o sea, si, ya cuando vean el video en la repetición, si quieren, pueden pausarlo para poderlo ver, ¿sale? Y nada más dar un breve repaso. Como decíamos que la insulina favorece la esterificación de ácidos grasos, esto lo hace a través de la síntesis de glicerol 3-fosfato o también llamado alfa-glicerol 3-fosfato. Recordando un poquito la vía glucolítica, recuerden que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por acción de la glucosinasa glucosinasa a nivel hepático y a nivel de las células beta, y exocinasa a nivel de otros tejidos como el músculo. Entonces, una vez que se transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, por acción de isomerasa, se transforma en fructosa 6-fosfato, luego en fructosa 1,6-bisfosfato, y de aquí se mete a la vía de la glucólisis. Pero cuando ya tenemos concentraciones altas de ATP y de citrato, decíamos, podemos formar glucógeno, si bien es cierto, pero también vamos a formar glicerol para llevar a cabo la esterificación de los ácidos grasos. Entonces, ¿cómo lo hace la insulina? Pues lo hace a través de seguir este caminito. ¿Sale? Se forma fosfato de hidroxiacetona, luego se forma glicerol 3-fosfato, ¿sale? O alfa-glicerol fosfato, y esto nos va a favorecer la formación de glicerol, que parte de los elementos del triglicérido pues van a constituir esta molécula, ¿no? Va a favorecer la esterificación de ácidos grasos, lo que vemos en esta imagen, ¿no? Entonces ya una vez que se forma el glicerol a partir de glucosa y se junta con 3 ácidos grasos, pues se forma, por supuesto, el triacilglicerol, y este proceso ya lo habíamos visto y es conocido como esterificación de ácidos grasos. La insulina, al ser una hormona también favorecedora de la síntesis de proteínas, pues la insulina favorece en ese mecanismo de acción la activación de factores de transcripción, la síntesis de ARN mensajero, ¿para qué? Pues para llevar a cabo la síntesis de proteínas. ¿Vale? Entonces, recuerden que cuando hablamos de transcripción hablamos por lo general de síntesis proteica. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de insulina y más adelante que hablemos del resto de las carátulas, vamos a hablar de glucagón, de somatostatina y de grelina, y vamos a hablar que de igual forma se sintetizan a través de la transcripción, la traducción, la prehormona, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, para realizar síntesis proteica, pues se tienen que activar factores de transcripción y se tiene que favorecer la síntesis de ARN mensajero. Hablando un poquito de proteínas, la insulina favorece la síntesis de albúmina y de amilasa, ¿sale? La albúmina, que es una proteína transportadora por excelencia de hormonas, de otros compuestos en el organismo, y la amilasa, que es una enzima, o son enzimas, mejor dicho, del tubo digestivo que van a digerir carbohidratos. Por vía de la MAP, acuérdense que hay dos vías, ¿no? La vía de la PKB y la PI3K, y la vía de la MAP, la vía de la proteína activadora de mitosis, pues precisamente se favorece la mitosis, el crecimiento, la réplica celular, ¿sale? Por supuesto que la insulina favorece la síntesis de ácidos nucleicos, ADN y ARN, el ADN para la acción de mitosis, la acción mitogénica, ¿no? La acción de réplica celular,
¿sale? Y el ARN para la síntesis de proteínas. Por supuesto que también a través de la réplica celular y la formación de la estimulación de la mitosis, pues se va a favorecer la diferenciación en células y tejidos y esto va a favorecer una remodelación, favorece la remodelación de células, tejidos y órganos. Recuerden muy bien que la insulina es un factor de crecimiento. Entonces, si bien su principal efecto es meter glucosa a las células, también hay que tomar en cuenta este efecto importante. ¿Por qué? Porque en algunos tejidos va a favorecer que junto con otros factores de crecimiento, las células de nuestro organismo se favorezca su reparación de los tejidos. Por ejemplo, la piel, todo el tiempo nosotros estamos descamando células del estrato córneo y por supuesto que estas células se tienen que reparar, o sea, nuestra epidermis se tiene que reparar día con día y para que pueda haber una buena reparación de tejidos, de cualquier tejido que me hablen, pues necesitamos factores de crecimiento. Entonces, la insulina actúa como un factor de crecimiento, no solamente para ayudar para favorecer el crecimiento en sí, sino también para reparación de tejidos, remodelación tisular, etcétera. En el caso del feto, pues favorece la organogénesis, la diferenciación y desarrollo fetal, al ser una hormona promotora del crecimiento, favorece el crecimiento y maduración del feto. Y ojo, muchachos, aquí con esto me voy a parar tantito, aprovechando esta imagen. En el caso de las mamás que padecen, que pueden tener en ocasiones diabetes gestacional, es decir, diabetes en el embarazo, lo que ocurre con las mamás con este problema es que van a, van a tener, van a liberar mucha insulina y esto va a impactar directamente sobre el feto, ¿sale? Entonces, como el bebé no tiene el problema, sino más bien el problema lo tiene la mamá, en este caso, la mamá va a liberar mucha insulina en el periodo de diabetes gestacional y esto va a provocar que el bebé esté expuesto a mucha concentración de insulina. ¿Qué va a provocar en el bebé? Pues generalmente los hijos de las mamás con diabetes gestacional nacen macrosómicos. ¿Por qué? Pues porque bueno, macrosomía se refiere a que el bebé nace más grande de lo normal, ¿no? O sea, nace un bebé grandote. ¿Por qué? Pues porque al tener tanta insulina, pues va en este caso, al ser un factor de crecimiento, va a favorecer un mayor crecimiento y un mayor desarrollo del producto. Entonces, los hijos generalmente de madres con diabetes gestacional, o no necesariamente con diabetes gestacional, sino también pueden ser mamás que ya tuvieron diabetes previa y que en un momento dado en el embarazo, pues igual no se controlaron y por supuesto que esto va a provocar que el producto nazca como macrosómico, ¿no? Entonces hablamos de productos de más de 3,5 kilos, ¿no? Nacen productos de 4 kilos, ¿no? Gorditos, grandotes, ¿no? Entonces, esto se debe a que la hormona es un factor de crecimiento. Precisamente para también favorecer el crecimiento y el desarrollo fetal, la insulina favorece la movilización de receptores de IGF-2. El IGF-2 es un factor de crecimiento en periodo fetal. A través también de la vía de la fosfodiesterasa, la insulina disminuye las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y provoca un incremento en la concentración intracelular de AMP lineal. Si ustedes recordarán, este es parte del mecanismo de acción del AMP cíclico. Entonces, lo que hace la insulina, en lugar de activar al AMP cíclico, lo que va a hacer es inactivarlo, ¿no? También a través de la insulina se disminuye el apetito, sobre todo por carbohidratos, a través a través de inactivar o de disminuir la actividad, mejor dicho, un neuropéptido llamado neuropéptido Y. ¿Sale? El neuropéptido Y forma parte de esos neurotransmisores que favorecen el apetito. ¿Sale? Entonces ya vamos a ver en su momento cuáles son los factores que estimulan el apetito y cuáles son los factores que estimulan la saciedad. Por ejemplo, la grelina, que vamos a ver ahorita en un rato más, es una favorecedora de esta vía, de la vía del apetito. A través de la vía paracrina se disminuye la secreción de glucagón en células alfa, ¿sale? Por vía paracrina, recuerden que los islotes están interactuando entre sí. A través también de la insulina se promueve la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sale? Para mantener las concentraciones plasmáticas normales de algunos electrolitos, como el sodio, el potasio, el cloro, el mismo calcio, también puede favorecer su control por medio de la insulina. Y hablando un poquito del potasio,
la insulina favorece la entrada de potasio en los órganos blancos. El principal órgano blanco donde se lleva a cabo este efecto es a nivel muscular, y esto va a favorecer que se aumenten o que se mantengan, mejor dicho, las concentraciones intracelulares de potasio, y también las concentraciones plasmáticas también se van a mantener al disminuirse. Y esto es importante porque en clínica la insulina lo podemos utilizar como un medio para prevenir o para tratar las concentraciones altas de potasio. ¿Sale? Cuando hablamos de concentración alta de potasio, a esto le conocemos como hiperpotasemia o hipercalemia, y es muy peligroso sobre todo para la actividad eléctrica del corazón. Entonces, es muy peligroso tener hipercalemia. Entonces, ¿qué hacemos en los pacientes con hipercalemia? Pues nosotros les podemos brindar medidas antihipercalémicas, y una de ellas es la insulina. Entonces, ¿de qué forma la insulina va a actuar? Pues ya lo vimos, ¿sale? Favorece la entrada de potasio en órganos blancos, y esto va a favorecer que las concentraciones plasmáticas de potasio vayan disminuyendo paulatinamente. Entonces, para el tratamiento de la hipercalemia, nosotros podemos utilizar insulina rápida, diluida en solución glucosada, y todo esto a través de una vía intravenosa, a través de una venoclisis. Entonces nosotros instalamos una vía permeable, una vía venosa permeable, y a través de esta vía venosa y por medio de una venoclisis, nosotros vamos a administrarle una solución polarizante compuesta por insulina rápida y glucosa. Generalmente son 25 gramos de glucosa. Por supuesto que como el potasio va a generar cambios en la actividad eléctrica del corazón, tanto si está elevado como si está disminuido, pues nosotros al momento de dar esta solución polarizante tenemos que mantener un monitoreo adecuado y estar tomando electrocardiogramas constantes. ¿Para qué? Para estar verificando que este potasio vaya controlándose, y lo vamos a y la manera en como nosotros lo vamos a ver reflejado es a través de la normalización de la actividad eléctrica del corazón. Entonces hay que estar tomando electrocardiograma, hay que estar haciendo electrocardiograma, siguiendo el monitor para ver cómo va evolucionando ese paciente. La insulina también va a disminuir la concentración de globulina fijadora de hormonas sexuales. Y ojo, esta proteína, doctores, va a ser importante porque va a ser una proteína transportadora de precisamente de testosterona, de estrógenos y de hormonas sexuales en general. Aquí me centro particularmente en la testosterona porque si se disminuyen las concentraciones de esta globulina fijadora, van a incrementarse las concentraciones, va a incrementarse la disponibilidad de testosterona libre. Y esto va a ser importante sobre todo en pacientes, en las pacientes que cursan con obesidad. ¿Por qué? Porque si tienen demasiada insulina, ¿vale? En el caso de las mujeres que cursan con obesidad y con resistencia a insulina, esto va a provocar que las concentraciones de insulina se incrementen, y esto va a provocar una disminución de esta proteína fijadora. Entonces van a tener una mayor concentración de testosterona libre, y esto va a ir provocando poco a poco cambios a nivel ovárico. También van a provocarse cambios a nivel hipofisiario, y esto poco a poco va a conllevar a que la teca luteínica del ovario se vaya cambiando, vaya teniendo cambios, y esto va a ir provocando de a poco presencia de quistes ováricos. Entonces, algo muy importante en las personas con obesidad, en las mujeres con sobrepeso y obesidad y que cursan con resistencia a insulina, pues estas pacientes van a tener una susceptibilidad más alta a presentar ovarios poliquísticos. Otros efectos muy buenos de la insulina, pues se le conocen efectos antitrombóticos, antiprofibrinolíticos, favorece la vasodilatación. También tienen efectos antiaterogénicos, antiateroscleróticos, ¿vale? Es decir, previenen la formación de placas de ateroma, y por supuesto la placa de ateroma, una vez que se forma por el exceso de lípidos en la sangre, pues va a provocar que poco a poco este vaso sanguíneo vaya disminuyendo su luz, y vaya poco a poco provocándose una mayor resistencia dentro del vaso. Entonces puede provocar hipertensión arterial, provoca el endurecimiento de las propias arterias. Entonces la insulina previene todo eso, ¿sale? También se le han conocido algunos efectos de tipo antiinflamatorios, antioxidantes, ¿sale? Disminuye el estrés oxidativo, ¿sale? Nosotros estamos expuestos a muchos contaminantes, a una dieta muy mala, en muchas ocasiones, y la comida rápida, pues va a ser una dieta
prooxidativa, ¿sale? Entonces, por eso nos recomiendan consumir antioxidantes, como las frutas, las verduras. Entonces, los antioxidantes, pues no van a tener el efecto de ¿qué? Pues de que se evite la formación de radicales libres, ¿no? Los radicales libres, pues, son en este caso átomos que han perdido electrones. Entonces, los antioxidantes van a donar electrones, ¿sale? Van a donar electrones para que estos átomos conserven nuevamente su estructura atómica. Entonces, la insulina va a favorecer precisamente que estos radicales libres no se estén formando de forma considerable, y esto es importante porque al tener un efecto antioxidante disminuye el estrés oxidativo, y esto también va a prevenir el envejecimiento celular. Por eso recomiendan que el consumir antioxidantes disminuye en parte el envejecimiento paulatino de las células y tejidos. Y bueno, ya para finalizar la carátula de insulina, que es la más completa, si se dieron cuenta, a modo de repaso, claro está, ¿no? Pues el metabolismo y la eliminación de la hormona se lleva a cabo en hígado, riñón, en placenta y en los órganos blancos que, que tiene la insulina, ¿no? Hablando un poquito de metabolismo, a nivel hepático nosotros tenemos una enzima llamada glutatión insulin transhidrogenasa, la cual va a cortar los puentes disulfuro y va a separar la cadena alfa de la beta. Cuando ya están por separado, ya la insulina resulta ya no será tan activa que digamos. Y bueno, finalmente a nivel de hígado, del mismo hígado y también en riñón, vamos a encontrar unas enzimas insulinasas, las cuales ya una vez que se cortaron los puentes disulfuro, ahora las insulinasas van a cortar el resto de las cadenas alfa y beta de la insulina, ¿sale? Las van a fragmentar, y ya una vez que se fragmentan estas cadenas, estas se pueden eliminar a través de la orina, a través del filtrado glomerular, perdón, y a través de la orina es finalmente como se logra eliminar la insulina. ¿Sale, doctores? Vimos un breve repaso, bueno, tratamos de dar un breve repaso de lo que vimos la semana anterior, pero complementamos lo que nos faltó ver la clase pasada. Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Cuando mencionó los cuerpos cetónicos, dijo que cuando la insulina entra, como que evita que estos cuerpos cetónicos se formen, pero si ya están formados, ¿estos se utilizan primero o en el caso de que se utilice primero la insulina en vez de los cuerpos cetónicos, qué les pasa a estos? Bueno, en el caso de la insulina, perdón, ¿me puedes mencionar tu nombre? Axel. Axel, a ver, mira, Axel. Mira, cuando tú tienes tus cuerpos cetónicos los vas a formar cuando tú estás en ayuno, sobre todo cuando estás en ayuno de más de 12 horas, ¿vale? En forma fisiológica. Entonces, tú, por ejemplo, si dejas de comer, ¿no? O haces ayuno de más de 12 horas, tu organismo, para que evite que tu glucosa caiga al suelo, pues tú vas a llevar a cabo un proceso de glucogenólisis inicialmente, y después vas a mantener tus niveles de glucosa normales a través de la gluconeogénesis. Pero aquí es algo interesante. Eh, como en el periodo de ayuno tú estás ocupando a las grasas como una fuente alternativa de energía, tú esas grasas las vas a llevar a la beta oxidación, y recuerda muy bien que los ácidos grasos, cuando se transforman a través de la beta oxidación, se transforman en acetilcoenzima A, van también a favorecer la formación de cuerpos cetónicos. Esto va a ser muy importante porque los cuerpos cetónicos en forma general van a servir como combustibles energéticos. Entonces, cuando tú ya no tienes mucha glucosa en el plasma, tu cerebro va a utilizar, ya no va a requerir de tanta glucosa, sino más bien va a utilizar estos cuerpos cetónicos que se están formando a raíz de la beta oxidación. Una vez que se forman los cuerpos cetónicos, salen al plasma, y tejidos como el cerebro y como el músculo los pueden utilizar. El músculo cardíaco es también muy dado a utilizar cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué van a hacer estos cuerpos cetónicos en estos órganos, principalmente cerebro y corazón? Pues los van a utilizar como fuentes de energía alternativas a la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando tú rompes el ayuno? Suponiendo que estás en ayuno de 16 horas. Tú en el momento que rompes el ayuno, que comes algo, tú en ese momento al comer algo, por decir una pieza de pan, vamos a llamarlo de alguna forma, esa pieza de pan tiene carbohidratos, y recuerda que los carbohidratos favorecen la liberación de insulina. Entonces, ya una vez que tu insulina se libera, frena por completo la producción de cuerpos cetónicos, y este frenado
de formación de cuerpos cetónicos, va a provocar que ya no se produzcan, por supuesto, y que ya utilices a la glucosa como una fuente principal de energía. Entonces, esto es muy interesante porque si ya lo traducimos en el diabético, en el caso de la cetoacidosis, los pacientes con cetoacidosis diabética no tienen ya un adecuado, ya no tienen suficiente insulina para poder equilibrar, ¿no? La acción de las hormonas contrarreguladoras de la acción de la insulina. Y entonces estos pacientes van a estar haciendo mucha lipólisis, mucha beta-oxidación y mucha cetogénesis. Pero los cuerpos cetónicos no son malos. Lo malo es producirlos en demasía. Entonces, si se producen en cantidades excesivas, van a provocar cetoacidosis diabética. Entonces, los pacientes con este problema, tú los tratas con insulina, porque en el momento que les das insulina, frenas de golpe la producción de cuerpos cetónicos al inhibir las enzimas acilcarnitintransferasa 1 y 2, que si tú recuerdas, son las que meten el ácido graso al interior de la mitocondria y posteriormente se van a la beta-oxidación. Si tú inhibes esto, inhibes no solamente beta-oxidación, sino también inhibes la cetogénesis. Claro que también la insulina va a inhibir la lipasa sensible a hormona para inhibir la lipólisis, ¿vale? Entonces, cuando tú administras insulina, frenas por completo la producción de cuerpos cetónicos y ya, por supuesto, ya no vas a tener este problema en el caso de los diabéticos. En casos fisiológicos, pues por supuesto que los cuerpos cetónicos no nos hacen daño si tenemos un adecuado metabolismo y estamos en cuestión fisiológica, pero cuando tú comes algo o cuando tú incorporas glucosa, por supuesto que también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Se va a frenar la producción de cuerpos cetónicos porque al momento de comer tú liberas insulina. Recuerda que la insulina es una hormona que se favorece en periodo postprandial. No sé si la duda te la amplié más o si fue muy rebuscada, pero no sé si te pude aclarar tu duda, Axel. No, sí está todo perfecto. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Órale. Espero no haber enredado más el asunto. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, esta cetogénesis es como la base para las dietas cetogénicas. Pues sí, mira, claro que toda esta cuestión de dieta cetogénica y demás, pues es algo muy, eh, está muy en boga, ¿no? Porque pues, todo el mundo quiere bajar de peso con la dieta cetogénica y bueno, sí funciona, ¿eh? De que funciona, funciona, ¿no? Eh, Obviamente, las personas que hacen dieta cetogénica van a trabajar a través de cetonas. O sea, lo que hacen es reducir al máximo, no suprimen por completo la ingesta de carbohidratos, pero sí las reducen en manera considerable. Entonces, las personas que hacen dietas cetogénicas por lo general consumen más grasa y consumen más proteína y consumen una muy baja cantidad de carbohidratos. Entonces, al tener una cantidad muy baja de ingesta de azúcares, de carbohidratos, por supuesto que no, si bien las grasas y las proteínas pueden ser estimuladoras de insulina, no tienen una fuerza tan importante para liberar insulina como si lo son los azúcares. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Al reducir notablemente la ingesta de azúcares, van a disminuir la ingesta o mejor dicho, van a disminuir la liberación de insulina. Entonces, esto poco a poco va a provocar que estos pacientes manejen concentraciones muy bajitas de insulina y bueno, en este caso, estas personas que hacen dietas cetogénicas van a trabajar a base de cuerpos cetónicos. Entonces, al no tener tanta insulina, pues van a favorecer a través de las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, que ahorita vamos a ver, van a favorecer la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. Claro, estas personas nunca llegan a cetoacidosis o generalmente no llegan a cetoacidosis porque su metabolismo es adecuado. Entonces, estas personas que producen muchos cuerpos cetónicos van a trabajar su cerebro, van a trabajar sus músculos, van a trabajar sus tejidos en general con cuerpos cetónicos, ¿vale? Claro que estos cuerpos cetónicos también se van a eliminar por medio de la orina, pueden eliminarse a través de la vía respiratoria, por ejemplo, la cetona que es volátil puede eliminarse por vía respiratoria y pueden estas personas presentar un aliento un poquito afrutado sin la presencia de cetoacidosis, quiero aclarar.
¿vale? Sin que presenten cetoacidosis, o sea, las personas se encuentran normales, ¿no? Y bajan de peso, en serio que es impresionante cómo es que las personas con dietas cetogénicas bajan mucho de peso. Entonces, ¿por qué se debe esto? Pues porque trabajan a través de cetonas. Yo, por ejemplo, yo lo he experimentado, yo he hecho en alguna ocasión de la vida, de hecho no tiene mucho que hice dieta cetogénica y eso me ayudó a bajar de peso, ¿vale? Yo no soy una persona que sea esbelta, sino sí tengo un cierto grado de sobrepeso y yo hice en cierta forma dieta cetogénica en cuestión de unas semanas y logré reducir el peso en forma considerable. De que sea recomendable para todos, no es recomendable. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen un metabolismo similar. Por ejemplo, los diabéticos, yo no se los recomendaría porque ellos ya su metabolismo está completamente alterado. Entonces, si tú le suprimes los azúcares a los diabéticos, los matas, ¿vale? Les provocas un malestar espantoso. Hay otro tipo de personas que no les funcionan tanto la dieta cetogénica, ¿sale? A lo mejor en ellos habría que manejar otro tipo de dietas bajas en carbohidratos, alguna dieta mediterránea para poderlo reducir de peso. Pero sí, de que funciona, funciona, ¿no? De que funciona la dieta cetogénica, sí funciona, pero no en todos. Generalmente la dieta cetogénica estaba estrechamente ligada en personas con epilepsia. Nada más que, bueno, como se dieron cuenta los científicos que pues también ayudaba a reducir peso, pues también para control de peso también se podía utilizar. Pero bueno, no es así como que la octava maravilla del mundo, ni tampoco en todos puede aplicar esta dieta. ¿Te aclaré tu duda? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, nada más un poquito ampliando lo que les dice el doctor. Lo más importante aquí es que cuando nosotros metabólicamente estamos bien o somos sanos, no tenemos ningún problema en hacer alguna dieta o en mantenernos en ayuno, porque tenemos reservas. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de alguna patología, como es en la diabetes tipo 1, en donde hay ausencia de insulina, entonces el aumento de los cuerpos cetónicos lo que van a provocar va a ser una cetoacidosis, o sea, una acidosis metabólica, y eso es grave. Y una forma de parar esa cetoacidosis es con la administración de insulina. Entonces, por eso es la importancia de estas vías, que ustedes las aprendan bien, porque tienen una aplicación clínica. Muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, vamos en este caso ya a ver la carátula, el resto de las carátulas con el tiempo que nos queda. Esperemos que los podamos ver. Realmente son carátulas muy rápidas y muy facilitas de manejar. ¿Vale? Entonces, ahorita les proyecto la pantalla. Vamos a reanudar. ¿Vale? Me voy a apoyar de la presentación de una de sus compañeras de semestres anteriores. A ver, permítanme un momento. Ahorita les comparto nuevamente la pantalla. Compartir pantalla. Muy bien, vamos a utilizar mejor esta presentación. Esta presentación la realizaron el año pasado. Yo muchas veces me apoyo de material que yo hago, pero también me apoyo de material que ustedes hacen, en este caso, en semestres previos. Bueno, hablando un poquito del glucagón, el glucagón, bueno, es una hormona, perdón, es una hormona polipeptídica de aproximadamente 29 aminoácidos. ¿Vale? A ver, un momento. A ver. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, el glucagón es una hormona polipeptídica de 29 aminoácidos, ¿sale? Producida en las células alfa de nuestro islote pancreático, ¿sale? Así como el yin y el yang, así como la luz y la sombra, existe, ¿no?, una insulina y un glucagón, ¿no? Entonces el glucagón es la contrarreguladora por excelencia de la insulina, ¿vale? Entonces es una hormona polipeptídica, 29 aminoácidos.
se va a producir en las células, decíamos, alfa del islote pancreático. Y algo muy interesante, doctores, es que en el caso del glucagón, igualmente requiere de transcripción, traducción, síntesis de la preprohormona. ¿Sale? En este caso le llamaríamos preproglucagón, el cual a través de una primera proteólisis se pierde la secuencia líder, de forma proglucagón humano. Y ojo, el proglucagón bien interesante, doctores, porque el proglucagón, que es esta molécula que estamos viendo en la parte de arriba, va a formar varias cosas, pero va a formar varias cosas dependiendo de qué, pues dependiendo de dónde estemos ubicados. Como nosotros estamos en este caso ubicados en las células alfa de nuestro islote pancreático, nosotros a través del proglucagón vamos a formar glucagón, ¿sale? Vamos a formar fragmento principal del proglucagón, un hexapéptido de unión, ¿sale? Y un polipéptido relacionado a glicentina, que bueno, no le vamos a dar tanta importancia. El chiste aquí es que a través del proglucagón nosotros vamos a formar esta molécula, este glucagón de 29 aminoácidos. Sin embargo, doctores, también a partir de proglucagón se puede formar un polipéptido similar al glucagón tipo 1. ¿Recuerdan cuando hablábamos hace un rato de incretinas? Bueno, resulta que en el intestino delgado, específicamente en las células L del intestino delgado, pues también a partir de un proglucagón humano se va a formar, fíjense muy bien, este proglucagón va a formar otras cosas. ¿Qué va a formar? Glicentina, que a su vez va a formar oxintomodulina y polipéptido relacionado a glicentina, y aquí lo importante, GLP-1, doctores. Entonces, a diferencia de las células alfa del islote pancreático, en las células L del intestino se forma GLP-1 a partir del mismo proglucagón, ¿sale? Entonces, a partir de un mismo precursor se pueden formar glucagón, si hablamos de células alfa del islote, o se puede formar GLP-1, polipéptido similar al glucagón, si hablamos de las células L del intestino delgado. Entonces, a pesar de que tienen un precursor común, glucagón y GLP-1 son completamente diferentes, con funciones completamente diferentes, ¿vale? Mientras que uno es la contrarreguladora de la insulina, este es un amplificador de la liberación de insulina. Entonces, es importante ahorita mencionar esto porque GLP-1, doctores, lo vamos a estar manejando constantemente cuando veamos diabetes, ¿vale? Por eso es importante que no se nos olvide. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar principalmente en el glucagón. Entonces, ya una vez que se forma, bueno, hay que aclarar importante que el glucagón se localiza o se codifica en el cromosoma 2. Recuerden que todas las hormonas polipeptídicas y las glucoproteicas se sintetizan, proteicas y glicoproteicas se sintetizan a través de un cromosoma, ¿no? Específico. En este caso, el gen de glucagón es el cromosoma 2. El mecanismo de acción es de receptor de membrana al ser una hormona polipeptídica y cuenta con un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Los órganos blanco principales del glucagón es el hígado, el tejido adiposo, el cerebro. Habría que mencionar aquí también al islote pancreático. Y bueno, en términos generales, el glucagón, así como la insulina es hipoglucemiante, el glucagón es lo contrario, ¿no? Hiperglucemiante favorece la glucogenólisis solamente a nivel hepático. A nivel muscular, ojo, no provoca glucogenólisis. En el caso del músculo, la adrenalina es quien realiza glucogenólisis, ¿no? Entonces, a nivel hepático, favorece la glucogenólisis, favorece la gluconeogénesis, ¿sale? Favorece la gluconeogénesis, estimula la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, es decir, todas las vías metabólicas que se llevan a cabo generalmente en el periodo de ayuno, ¿sale? A nivel de cerebro, bueno, al aumentar la lipólisis, aumenta sustratos metabólicos y lo que permite que ahorre glucosa para poder ser utilizada por el cerebro. Lo que comentaba o lo que preguntaba, no me acuerdo si Francisco o Axel, sobre la dieta cetogénica, esta es la base de la dieta cetogénica, ¿no? O sea, nosotros en lugar de trabajar con glucosa, vamos a trabajar con cuerpos cetónicos, y para que se puedan podemos trabajar en cuerpos cetónicos, requerimos disminuir notablemente la ingesta de carbohidratos, porque esto va a ayudar a disminuir las concentraciones de insulina, y a través del glucagón, que es un contrarreguladora, vamos a formar cuerpos cetónicos, ¿sale? Y estos cuerpos cetónicos el cerebro los puede utilizar. Antes se pensaba que sin glucosa el cerebro
no podía funcionar. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que el cerebro puede trabajar tanto con glucosa como con cuerpos cetónicos. Pues el glucagón, cuando tú estás en periodo de ayuno, te va a mantener tus concentraciones plasmáticas de glucosa en forma normal. Claro, si ya ya tenemos un paciente con diabetes, pues esto no va a ocurrir, sino más bien al tener poca insulina y al tener muchas contrarreguladoras, lo que van a hacer es que estén con una hiperglucemia constante, ¿no? Bueno, entonces, esto es el mecanismo de acción hormonal, ¿vale? La hormona llega, activa la adenilatociclasa, ¿para qué? Bueno, acuérdense que por aquí también participa una proteína G, una proteína GS, la cual activa la adenilciclasa, ¿para qué? Para formar ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico acuérdense que va a activar, a separar la subunidad, la parte alfa, la parte catalítica de la reguladora de la proteíncinasa A, y a través de este mecanismo de acción de AMP cíclico va a ser como van a favorecerse las vías contrarias las vías contrarias que habíamos visto en el caso de insulina, ¿no? Entonces, ¿qué vías metabólicas estimula el glucagón? Pues la glucogenólisis a nivel hepático, la gluconeogénesis, la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, y la proteólisis en cantidades mínimas, ¿no? Realmente a nivel de proteínas es muy poco lo que le hace el glucagón a las proteínas. Prácticamente no les hace nada, pero si les hiciera algo, pues haría un poquito de proteólisis, ¿vale? Realmente es muy poco lo que hace el glucagón a nivel proteico. Factores que estimulan su liberación, pues en este caso, como es una hormona que actúa, que favorece la hiperglucemia, pues esta va a favorecerse cuando nosotros estamos con glucosa baja, cuando estamos, por ejemplo, en periodos de ayuno, cuando estamos haciendo ejercicio, o cuando necesitamos, cuando el organismo se somete a una situación de alta demanda energética, es cuando se libera glucagón. Por ejemplo, el ejercicio es uno de ellos. En enfermedades como las infecciones, la fiebre provoca una mayor alta demanda energética. De hecho, cuando ustedes se enferman, seguramente a lo mejor han notado que inclusive hasta reducen peso, ¿no? Cuando se enferman, no sé, de las vías digestivas, de las vías respiratorias, también en traumatismos, en cirugías. Como en estas situaciones existe algo llamado respuesta metabólica al trauma, generalmente estas situaciones demandan mayor cantidad energética y es precisamente en estos estados donde se libera glucagón, ¿sale? Entonces también, bueno, decíamos la hipoglucemia, al tener concentración baja de glucosa, el glucagón lo que hace es mantener a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, va a mantener las concentraciones altas o plasmáticas normales de glucosa a través de elevarlas, ¿no? A través de ser una hormona hiperglucemiante. Factores que inhiben su liberación, pues lo contrario, la hiperglucemia, las concentraciones elevadas de ácidos grasos libres van a ser factores que inhiban su liberación. Las concentraciones en plasma oscilan entre 50 y 70 picogramos, pueden llegar a describirse hasta de 75 picogramos por mililitro, ¿sale? La vida media del glucagón es de 3 a 6 minutos aproximadamente, aumenta con la ingestión de alimentos y con el ayuno, decíamos, con el ayuno sobre todo, con la hipoglucemia, con la ingesta de alimentos, específicamente con la ingesta de algunos aminoácidos, ¿vale? No, realmente no es el ingerir alimentos no es un factor que sea tan potente para liberar glucagón. El metabolismo y eliminaciones a nivel de hígado, riñón y órganos blancos, ¿no? Y bueno, hay enzimas que a nivel hepático y a nivel renal, pues van a, como la insulina, van a fragmentarla en pequeños péptidos para poder ser eliminados, ¿sale? Hablando de la somatostatina, de la carátula de somatostatina, es un polipéptido de 14 aminoácidos, ¿sale? Viene de un precursor, bueno, en este caso se sintetiza en las células beta del islote pancreático. El gen para sintetizar somatostatina está en el brazo largo del cromosoma 3. Viene de un precursor común que es una preprosomatostatina, la cual ocurre una primer proteólisis, lo que ya habíamos visto, se forma prosomatostatina, y después esta hormona se sintetiza en forma de somatostatina humana. Ahora, antes de seguir, doctores, si bien es cierto que la somatostatina está compuesta de 14 aminoácidos, esto aplica para la somatostatina pancreática, doctores. Si hablamos de la somatostatina hipotalámica, ¿sale? De la somatostatina hipotalámica y también la somatostatina que se produce en el tubo digestivo, esta igualmente proviene de un precursor que es la prosomatostatina, pero
En el caso del hipotálamo y del tubo digestivo, la somatostatina que se produzca en estos órganos va a ser de 28 aminoácidos, doctores. Entonces, la somatostatina es un polipéptido de 14 aminoácidos, pero esto aplica para la somatostatina del páncreas. Si hablamos de la somatostatina del tubo digestivo y la del hipotálamo, esta no es de 14, sino más bien es de 28. Y esos 28 aminoácidos, esa diferencia, pues que estamos hablando que es el doble de aminoácidos, pues hacen la diferencia, hacen completamente la diferencia porque la acción de la somatostatina va a ser completamente diferente, aunque en términos generales, doctores, la somatostatina es una hormona inhibidora por excelencia, ¿sale? Quédense con esto el día de hoy. La somatostatina es la hormona inhibidora por excelencia de múltiples funciones, ¿sale? La somatostatina y todo lo que diga tatina, todas las hormonas que terminen en tatina son inhibidores por excelencia. Por ejemplo, cuando veamos en eje hipotálamo hipófisis prolactina, vamos a ver una prolactoliberina, que es la liberadora de prolactina, y vamos a ver una prolactostatina, ¿sale? Una prolactostatina que es inhibidora de la liberación de prolactina. Bueno, decíamos que la somatostatina se libera en el brazo largo del cromosoma 3. El mecanismo de acción es de receptor de membrana al ser una hormona polipeptídica. Tiene un segundo mensajero y bueno, en este caso, el segundo mensajero de la somatostatina es el AMP cíclico, pero más que estimular la producción de AMP cíclico, lo que va a hacer es inhibir, como es una hormona inhibidora, inhibe la acción del AMP cíclico, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos de la somatostatina? Pues hay múltiples órganos blancos, ¿no? Podríamos mencionar cerebro, sistema nervioso, células, las propias células delta del islote, el tubo digestivo, ¿qué más? Bueno, generalmente tiene sobre todo funciones a nivel del sistema del eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento, por eso se llama somatostatina, porque esta hormona en realidad se descubrió como una inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿sale? Así como hay una somatotropina, que es la hormona de crecimiento en sí, hay una somatostatina, que es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Pues inhibidores por excelencia, ¿no? Inhibe la síntesis de hormona de crecimiento, inhibe hormonas como la corticotropina, ¿sale? Para inhibir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, inhibe la producción parácrina de insulina y glucagón. ¿Se acuerdan que vimos en la imagen de insulina? Una especie como de triángulo, ¿no? Un triángulo, cuando hablamos de acciones parácrinas de la insulina, pues ahí ven, ahorita pongo la imagen si quieren. La somatostatina inhibe tanto la liberación de insulina en la célula beta como la liberación de glucagón en las células alfa. Entonces, básicamente la insulina tiene efectos inhibidores de secreción parácrina de hormonas del islote, inhibe la producción de hormona de crecimiento, inhibe varios de los ejes hipotálamo hipófisis que tenemos en el organismo, y a nivel del tubo digestivo tiene efectos principalmente inhibitorios, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer a nivel del tubo digestivo? Va a inhibir, va a favorecer, va a reducir el flujo sanguíneo a nivel visceral, el flujo sanguíneo esplácnico que le llaman, va a reducir la motilidad intestinal, va a reducir el vaciamiento gástrico, va a reducir la absorción de nutrimentos en el tubo digestivo, ¿sale? Esto de reducir, va a reducir la secreción exócrina, tanto biliar como pancreática, ¿sale? También ha ayudado un poquito con por acción del polipéptido pancreático. En el caso de reducir el flujo sanguíneo a nivel visceral, esto va a ser muy importante, doctores, porque en pacientes que tenemos, que tienen varices esofágicas, a lo mejor en digestivo les han hablado un poquito sobre las varices esofágicas. Las personas que cuentan con este problema, los que padecen, por ejemplo, de cirrosis, van a tener susceptibilidad a que esas varices se revienten y sangren. Entonces, resulta que la somatostatina se puede utilizar como una medida terapéutica para realizar vasoconstricción de esas varices y evitar el sangrado o prevenir un futuro sangrado. Entonces, bien interesante todo esto porque esto lo hace a través de reducir el flujo de sangre a nivel visceral. Factores que estimulan la liberación de somatostatina, glucosa, aquí debería decir glucosa, ingesta de todas las formas de nutrientes, beta adrenérgicos, estímulos que intensifican la secreción de insulina a partir de la célula delta. En términos generales, doctores, ¿cuáles son factores que estimulan y que inhiben la liberación de somatostatina? Los mismos que los que liberan insulina. Si vieron la presentación
O si vieron en este caso, los factores que estimulan y que inhiben la liberación de insulina son los mismos que se utilizan y que aplican para somatostatina. Bueno, ya para cerrar, la vida media de la somatostatina es de 3 minutos. Las concentraciones en plasma por lo general van de 49 picomoles, aunque por lo general oscilan entre 80 picogramos de mililitro. Y bueno, igualmente se metaboliza y elimina en hígado, riñón, órgano blanco, ¿sale? Igualmente a través del metabolismo hepático ocurre una proteólisis, el cual inactiva la hormona. Y bueno, finalmente ya para cerrar con broche de oro las carátulas, vamos a ver que la grelina es una hormona. Fíjense, la grelina es bien importante porque es una hormona que se produce en las células épsilon del islote pancreático, pero también esta hormona es principalmente producida en el estómago. Esta es una hormona gástrica por excelencia, ¿vale? Entonces, es importante la grelina por dos cosas. Número uno, es la hormona estimuladora del apetito principal. Y número dos, se llama grelina, GH-relina. ¿Por qué? Porque también se descubrió como un secretagogo de hormona de crecimiento. Entonces, si bien vamos a ver, ya cuando veamos el eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento, vamos a ver una hormona liberadora de hormona de crecimiento o una GHRH, vamos a ver también que la grelina también favorece la liberación de hormona de crecimiento. Bueno, la estructura química de la grelina igualmente es un polipéptido, 28 aminoácidos, y se han dado cuenta que en todas estas carátulas, insulina, glucagón, somatostatina y grelina son polipeptídicas, ¿no? Entonces, igual, en este caso proviene de un gen, en este caso el gen que codifica la grelina es el cromosoma 17, ¿vale? Proviene de una preprogrelina de 117 aminoácidos, después esta preprogrelina se transforma en progrelina y luego finalmente se forma grelina activa, ¿no? Entonces decíamos, se sintetiza en las células épsilon del islote pancreático, pero su principal producción es a nivel del estómago, ¿vale? Entonces, bueno, comprende, bueno, la grelina, el gen, comprende cuatro exones, forma preprogrelina de 117, el cual se transforma en progrelina y finalmente en grelina en este caso. El mecanismo de acción de la grelina es de receptor de membrana y el segundo mensajero aquí está mal, ¿vale? Desconozco por qué no corrigió la compañera esto, pero bueno, no se preocupen. Desde todos modos le agradecemos a la compañera que hizo la presentación. Pero bueno, aquí nada más aclarando un poquito, el segundo mensajero de la grelina es AMP cíclico y también se llega a utilizar calcio inositol. También hay que anotarlo en ese sentido en forma importante, que también la grelina puede actuar a través de calcio. El órgano blanco de la grelina es principalmente el tubo digestivo, pero también tiene acciones a nivel de cerebro, ¿sale? Tiene acciones a nivel hipofisiario como factor liberador de hormona de crecimiento, ¿sale? A nivel hipotalámico y a nivel hipotalámico sobre todo para estimular la vía del apetito. Aumenta la expresión de neuronas del núcleo arqueado para favorecer la vía del neuropéptido y de la proteína, una proteína especial llamada agouti, ¿sale? En el tejido adiposo va a aumentar la acumulación de lípidos. A nivel hepático regula la homeostasis de la glucosa, al disminuir la secreción de insulina en células beta, estimula la gluconeogénesis. Algo que tengo que aclarar antes de seguir con cuestiones de somatostatina. La somatostatina por lo general no se le, o sea, el glucagón sí y la insulina regulan vías metabólicas, pero la somatostatina directamente y la grelina un poco, pero la somatostatina no controla directamente vías metabólicas. Esto es importante que hay que aclarar. Pero bueno, regresando otra vez al tema de grelina, a nivel de hígado, bueno, puede tener un cierto efecto gluconeogénico, ¿sale? En este caso, la grelina, decíamos, es un secretagogo de hormona de crecimiento, ¿sale? ¿Y qué más? La grelina induce el vaciamiento gástrico a nivel del tubo digestivo, induce la secreción de ácido clorhídrico, regula el equilibrio apetito-energía, ¿vale? Entonces, actúa a nivel del hipotálamo, favoreciendo las vías del apetito, disminuyendo, por supuesto, la saciedad. Factores que estimulan la liberación de grelina, pues, el hambre, el ayuno, y factores que inhiben la liberación cuando hemos dejado de comer, es decir, cuando estamos en periodo de saciedad. Cuando ustedes están en ayuno,
empiezan a sentir sensación de hambre. Entonces, esto automáticamente favorece la liberación de grelina. Por supuesto que cuando ustedes comen y ya tienen un estómago lleno, por supuesto que el estómago, al estar lleno, va a ser un factor que inhiba directamente la liberación de grelina. Otros factores que inhiben la liberación de grelina es la obesidad extrema, ¿vale? La concentración en plasma es de 59 picomoles, la vida media aproximadamente es de 30 minutos, esto depende sobre todo si está unida o no a proteínas, ¿sale? Y pues el metabolismo y la eliminación es a nivel de hígado, riñón y órgano blanco, doctores, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con todo lo que hemos visto? Si se dieron cuenta como que nos centramos más o le dimos más importancia a la carátula de insulina, pero las otras carátulas no es que no sean importantes, pero sí, pues vaya, no requieren que las exprimamos tanto, ¿no? Sin embargo, bueno, ustedes en sus actividades de carátulas, es importante, doctores, que llenen con la información que se les solicita todo lo que conlleva la carátula. Si ustedes se habitúan a llenar sus carátulas de esta manera, se van a dar cuenta que va a ser, que para fines didácticos va a ser mucho más sencillo para ustedes el estudiar las hormonas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, doctores? ¿De sus tareas alguna duda de las carátulas? Doctores, bueno, yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, ya pasan de las 9:30. De hecho, voy a pausar la sesión a partir de este momento. Dice aquí Luz Elena Rendón, disculpe, yo encontré que la grelina era inhibida por la obesidad. Sí, lo que acabamos de mencionar. Antes de pausar la grabación, quiero aclararte tu duda, Luz. Dice que es inhibida por la obesidad mórbida. De hecho, ahora lo comentamos ya al final. Comentaba que otro factor que inhibe, aparte del estómago lleno, pues, es decir, cuando tú ya comes, ya comiste y ya tienes tu estómago pleno, en este caso de alimentos, inhibes la grelina, pero también resulta que la obesidad extrema o la obesidad mórbida, como tú le comentas, también es un factor inhibidor de la grelina. Eso es correcto, Luz. Y la razón por la que sea correcto o por la que ocurra de esta manera es que precisamente como el cuerpo, o sea, la persona que tiene obesidad extrema está, vamos a llamarlo de una forma coloquial, está muy gordo, pues ¿qué es lo que hace el organismo? Pues ya busca de alguna forma frenar que esa persona siga comiendo, ¿sale? Pero desafortunadamente las personas con obesidad extrema siguen comiendo, pero no porque la grelina no esté haciendo su trabajo, sino más bien ahí porque tienen resistencia a la leptina, que así como la grelina es la hormona del apetito, la leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, hay resistencia a la leptina en estos pacientes y por eso no dejan de comer. Sí, es cierto, la grelina se inhibe en el momento que hay obesidad extrema porque ya el organismo está pidiendo a gritos de que ya no comas más porque ya estás muy gordo, ¿no? Entonces, por supuesto que si estás demasiado gordo y ya el organismo te dice frena, por supuesto, frénale, por supuesto, la grelina se va a inhibir por completo, ¿vale? En términos muy coloquiales. Sí, Luz, ¿te aclaré tu duda? Dice Karina, una pregunta, doctor. ¿En la diabetes gestacional el bebé puede tener una afectación relacionada a la glucosa o la insulina al momento de nacer? ¿Qué pregunta tan interesante, Cari? ¿Qué pregunta tan interesante? Si me deja contestar, doctor. Sí, con los bebés hay dos, en la diabetes, en la mujer embarazada, debemos de considerar que puede ser una mujer que es diabética y que decide embarazarse, o bien una mujer que era sana y que durante su embarazo ella presentó concentraciones altas de glucosa y entonces presentó diabetes gestacional. Cuando nosotros vimos embriología del páncreas, sabemos que el bebé empieza a secretar insulina a partir de la semana 20. Cuando la mamá desarrolla diabetes gestacional, o sea, tiene una glucosa muy alta, ella va a secretar insulina, tiene glucosa alta y ella va a secretar insulina para que su cuerpo la esté utilizando. Sin embargo, el bebé le van a llegar concentraciones muy altas de glucosa. Por lo tanto, en el páncreas del bebé también va a estar secretando
insulina en grandes cantidades. Entonces, el bebé tiene mucha azúcar, mucha insulina y por eso va a crecer muy grande. El hecho de que crezca un bebé grande no significa que sea un bebé sano, sino al contrario, un bebé que crece grande por esta razón, lo que provoca también es una organogénesis grande y por lo tanto una disfunción de ciertos órganos, entre ellos el corazón, el pulmón, y tiene muchísimas afectaciones que, bueno, eso ya a lo mejor lo vamos a ver un poquito cuando veamos diabetes gestacional. Entonces, sí, la glucosa alta le provoca un problema al bebé, sí, y el bebé va a tratar de compensarlo con una elevada secreción de insulina. Y en relación a lo de lo que mencionaban de la grelina, todo lo que estamos viendo son en condiciones normales. Ya más adelante vamos a entrar a lo que es la patología, como es la obesidad, y ahí vamos a ver todos los trastornos que vamos a tener, como ya lo mencionaba el doctor Campos. Con todo esto, ustedes deben de aprender bien toda la fisiología para que cuando nosotros entremos a la patología podamos darnos cuenta dónde está el problema. Si bien es cierto, la grelina nos va preparando para que tengamos nosotros todo el cuerpo esté preparado y nos esté avisando que tenemos que comer. Una vez que nosotros saciamos, cesa la producción de la grelina, pero viene la otra hormona que es la leptina y eso lo vamos a ver en obesidad, que es la siguiente, ya es la siguiente sesión, ¿verdad, doctor? Sí, sí, ya en la siguiente sesión, que es la del martes 17 de noviembre, vamos ya a adentrarnos en obesidad, en un poquito de síndrome metabólico y pues vamos a mencionar ya la parte inicial de diabetes, ¿no? Concepto, clasificación de la diabetes. Por eso les adelanto lo que vamos a ver la siguiente sesión, para que ustedes ya vayan revisando estos temas, ¿no? Andri, ¿qué querías comentar? Oh, yo tenía una duda. ¿Cómo es que les pasa a los diabéticos lo de la neuropatía diabética? O sea, ¿cómo dejan de sentir? Bueno, esa pregunta te la vamos a responder más adelante cuando ya nos adentremos en complicaciones crónicas, pero lo vamos a poder mencionar incluso un poquito antes cuando veamos un poquito de fisiopatología de la hiperglucemia, ¿vale? O sea, bueno, en forma muy general, Landry, para no dejarte con la duda o no dejarte esperando varias sesiones más adelante, generalmente la hiperglucemia va a provocar que la glucosa se desvía a otras vías y se empiecen a, también por una parte, se empiecen a glucosilar las proteínas, ¿sale? En este caso, cuando hablemos de glucosilación de proteínas, significa que las proteínas de tu cuerpo se les van a pegar glucosa, porque la glucosa es tanta la que hay en el diabético, que se le van a empezar a pegar a todos los tejidos. Y esta glucosilación de proteínas va a empezar a generar formación de radicales libres, aumento en el estrés oxidativo, y esto va poco a poco a generar daño celular y daño tisular. Entonces, esto de a poco empieza a generar daño a nivel orgánico. Y en el caso particular de la neuropatía diabética, también el exceso de glucosa va a provocar la formación de una sustancia llamada sorbitol por medio de la vía de los polioles. Yo te recomendaría, Andri, que si quieres investigar un poquito más al respecto de esto, investigues un poquito sobre glucosilación de proteínas y también revises la vía de los polioles, ¿vale? Sobre todo, céntrate en la formación de sorbitol. El sorbitol es una sustancia que es lechosa, que si se acumula en el cristalino forma cataratas, pero también si se produce en exceso en las células de Schwann, que son las productoras de mielina, esto va a provocar que la mielina disminuya su producción y esto va a ir poco a poco que las neuronas pierdan su mielina, que es el principal conductor nervioso. Entonces, esto de a poco va a empezar a provocar neuropatía periférica. No es la única causa, sino también vamos a ver que el mioinositol, también me gustaría que checaras qué participación tiene el mioinositol en la neuropatía periférica, para que tengas una duda mucho más clara. Y ya cuando veamos neuropatía periférica, volvemos a abordar tu duda. ¿Qué te parece? ¿Vale? Pero tú Vale, doc. vaya, Muchas gracias. para que no nos adelantemos
a los avances, ¿sí? Para no dar spoilers, pues mejor así lo dejamos, ¿no? No se preocupen, ¿vale? Bueno.